Bien, tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primera de 20 sesiones que vamos a tener durante el primer semestre para poder aprender lo más que podamos en relación con la teoría general de las obligaciones, tanto dentro del ámbito eminentemente civil y también en el ámbito mercantil. Am, Quiero introducirme. Mi nombre es Napoleón Ríos Lazo. Soy abogado y notario y tengo ya algún tiempo de ejercer la docencia universitaria. Así que será un privilegio para mí estar con ustedes durante la presente asignatura en el presente semestre. Quiero decirles que es muy importante para mí la asistencia real, la asistencia verdadera a las sesiones, tanto virtuales como presenciales. Y digo asistencia real porque lamentablemente algunos tienen por costumbre, en las sesiones virtuales, obviamente, simplemente conectarse y continuar haciendo otras cosas. O lo que es peor, conectarse e ir a otros lugares y no estar 100% pendientes o activos con relación a lo que está sucediendo durante la sesión. Eso creo que es una muy mala práctica que dice mucho de la persona que lo hace. Entonces yo les suplico que si usted se va a conectar a la sesión virtual, permanezca conectado. Si por alguna razón no puede estar durante la sesión, entonces no se conecte. Así de simple. Sin embargo, el requisito de la asistencia se va a tomar en cuenta, tal como el reglamento lo indica, para decidir si tiene o no derecho a hacerse las actividades evaluadas sumativamente. Eso debe tenerlo muy en cuenta porque si usted, por vía de ejemplo, de 20 sesiones solo asiste a 4 o a 5 y pretende hacerse las actividades evaluadas, no lo va a lograr porque el reglamento no se lo permite. Pero bien, espero que ustedes sean conscientes de la importancia de su proceso de aprendizaje y que se responsabilicen y se comprometan a hacer su mejor esfuerzo para estar presente. Y también tenemos que fomentar un poquito, aunque sea, la puntualidad. Es decir, hay que tratar de ser un poco puntuales. Entiendo que a veces no es tan fácil. Tal vez van saliendo de una sesión, el profesor quizás se extendió un poquito y los sacó un poquito más tarde de lo usual, o no han podido comer adecuadamente. Y bueno, yo entiendo que siempre van a haber razones, pero tomen algo en cuenta. Ustedes están formándose como abogados. Y parte de las asignaciones o del trabajo de un abogado es ir a audiencias. Y los jueces, créanme, son muy estrictos, a veces demasiado, a veces se pasan de la raya. Y hay jueces que cuando uno llega con un minuto, fíjense bien, de retraso a una audiencia, ya no lo dejan entrar, ya no lo dejan entrar. Y en ciertos casos, una audiencia y un proceso podría perderse ante la inasistencia o ante la asistencia impuntual, porque si ese fuera el caso de que la audiencia estaba para las 10 de la mañana y usted llegó a las 10:05, a las 10:10, o a veces a las 10:01 y ya no lo dejan entrar, es como que no hubiera llegado. Y como les repito, a veces una audiencia se podría perder por esa razón. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes para tomarles asistencia. Ah, Voy a compartir ahorita pantalla y les voy a tomar asistencia. Aquí en la plataforma de la universidad, nosotros tenemos los listados con cada uno y cada una de ustedes. Y miren, la forma en que yo tomo la asistencia es bien sencilla. Mire, hoy es 21 de enero.
¿ok? Y aquí ustedes van a poder ver su apellido y su nombre. Ah, pero para esto voy a dejar de grabar un ratito. Vamos a Bien, ahora que hemos tomado la asistencia, vamos a remitirnos a la página oficial de la universidad en cuanto a las lecciones. Y como ustedes saben, aquí en la plataforma de Canvas, miren, voy a dejar de compartir para moverme, porque necesito moverme a otro lado. Aquí se me había olvidado moverme. Ahora sí. Les decía que en la plataforma de Canvas tenemos aquí las asignaturas, por lo menos las que yo imparto, una de las cuales es Derecho de las Obligaciones. Entonces, espero que cada uno se haya unido al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si no lo han hecho, aquí en la plataforma de Canvas está un enlace para que se puedan unir al grupo de WhatsApp y así permanecer en una comunicación más fluida, ustedes y yo. Ah, tenemos aquí el bloque uno y siempre ustedes van a encontrar aquí un material de estudio para que ustedes lo puedan descargar. Es en esta parte donde dice descargar contenidos. Aquí hay un archivo PDF o en su momento se va a colocar una presentación para que ustedes puedan estudiarla desde sus casas. Está también el calendario de lecciones, de sesiones virtuales con sus correspondientes fechas. Lo relevante de esta página es que aquí en esta parte ustedes van a encontrar el vínculo. Uy, la estoy cubriendo yo. Ahí van a encontrar ustedes el enlace o vínculo de la grabación, ya que a nosotros se nos pide encarecidamente que cada una de las sesiones virtuales quede grabada y entonces aquí ustedes van a encontrar el enlace a la grabación. Y lo otro que tenemos es la actividad de la semana. Les comento, cada semana vamos a tener actividades y de ser posible en cada sesión también. No todas ellas serán evaluadas sumativamente, por supuesto. Algunas lo son formativamente. No se les asigna una nota por la participación, pero por supuesto que se toma muy en cuenta, porque imagínense que nosotros hagamos X número de actividades durante el bloque, 20 o 15, y usted no ha hecho ninguna. ¿O usted solo ha hecho 3 de 15? Eso obviamente también es un indicador de que usted no ha estado lo suficientemente comprometido con el proceso de aprendizaje. Y eso obviamente va a repercutir en su evaluación, porque es obvio que yo debo tomar en cuenta si usted ha estado participando activamente en las distintas actividades y su opuesto también, si no lo ha estado haciendo. Para este día, por ejemplo, como actividad formativa, y usted la puede encontrar aquí en esta parte de la plataforma de Canvas. Aquí tenemos una evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica a través de un cuestionario creado en Canvas, que aquí lo puede usted encontrar también en la parte que dice ir a la prueba. Aquí usted va a encontrar eh, el enlace para poder hacer esta evaluación diagnóstica. Pero la vamos a hacer al final. Vamos a hacerla durante los últimos 30 minutos o quizás menos de esta sesión. Entonces, de hecho, ahorita mismo voy a modificar la hora para poderla hacer. Quiero ver.
Prueba diagnóstica. Aquí. Vamos a hacerla. Había puesto desde las. Esto termina a las 12:20, de las 13:50 hasta las 14:20. 14:20. Vamos a hacerlo durante la última media hora y les anticipo que tiene una pequeña contraseña de ingreso que es hola. Ah, Le va a pedir una pequeña contraseña de ingreso y esa contraseña es la palabra hola. Hola, ups. Usted escribe hola. Esa va a ser la contraseña para ingresar y eso será a la 1:50, ¿verdad? En que van a hacer esta actividad que es ¿cómo se llama? La prueba diagnóstica. Vamos a ver qué es. Aquí está. Bien, vamos entonces a remitirnos a, digamos, el material de estudio obligatorio durante la presente asignatura, que sería el Código Civil en relación con el Código de Comercio, ¿verdad? Espero que todos tengan un ejemplar del Código Civil, ya sea en físico, formato papel o en digital, que sería quizás lo más recomendable, que tuvieran ustedes el Código Civil en formato digital. Y vamos a comenzar mencionando un concepto que resulta muy fundamental dentro de lo que estamos aprendiendo. Y el concepto es teoría general de las obligaciones. Ese sería como un concepto que nos interesa muchísimo conocer. Teoría general de las obligaciones. Y vamos a definir ese concepto diciendo que es un conjunto de principios, normas y, qué sé yo, principios, normas y conceptos que nos ayudan, vamos a tratar de utilizar un lenguaje sencillo, que nos ayudan a comprender de las obligaciones los siguientes componentes. Como quien dice, la teoría general de las obligaciones es un conjunto de normas, principios, doctrinas, teorías, conceptos que nos ayudan como tales a comprender de manera clara y suficiente con relación a las obligaciones los siguientes componentes. Y esto es quizás determinante, esto resulta clave. Lo primero es la definición. Es decir, a veces a eso nosotros le decimos concepto, pero en realidad el término más apropiado es definición, porque lo que estamos definiendo es un concepto. Es un concepto. En este caso, el concepto obligación. Obligación pasa a ser un concepto. Entonces, de ese concepto necesitamos una definición. En otras palabras, ¿qué es obligación? ¿Qué es obligación? Eso obviamente es algo que no podemos desligarnos, que no podemos ignorar y es algo con lo cual necesitamos comenzar. ¿Qué es obligación? Vamos a ponerlo como lo que es, como una pregunta. Eso es lo primero de la teoría general de las obligaciones. Luego tenemos los elementos de la obligación. Elementos de la obligación. Luego tenemos sus características.
sus fuentes, sus clases, sus efectos, sus medios de prueba y finalmente sus modos de extinción. Todo esto es lo que comprende la teoría general de las obligaciones y es prácticamente un descriptor de lo que necesitamos aprender durante la presente asignatura. ¿Qué es obligación? ¿Cuáles son los elementos de que se compone una obligación? ¿Cuáles son los caracteres o rasgos distintivos de una obligación? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son, digamos, aquellos hechos que producen o que causan una obligación? ¿Cómo se clasifican las obligaciones? ¿Cuáles son los efectos de una obligación, llamémosle, válida o eficaz? ¿Cuáles son las formas en que se prueban las obligaciones y cuáles son los distintos modos en que una obligación termina, en que una obligación deja de existir? Esto básicamente sería lo que nos va a interesar durante la presente asignatura. Lo otro que no les mencioné y que también es importante es que si en algún momento usted tiene alguna pregunta o algún comentario, no tenga reparos en formular su pregunta o en hacer su comentario. Para ello, perfectamente puede activar su micrófono y comenzar a hablar, ¿verdad? No hay ningún problema, no voy a molestarme por ello. Es más, voy a agradecer que lo hagan porque a partir de los comentarios y de las preguntas que ustedes formulen, se pueden generar conocimientos, instrucciones que a lo mejor no tenga yo contemplado compartir con ustedes. Pero gracias a alguna pregunta que ustedes formulen o algún comentario, puede surgir algún tipo de retroalimentación. Bien, vamos entonces, y lo dicen las indicaciones en Canvas, que en esta sección vamos a desarrollar tal vez alguna especie de interacción entre ustedes y yo a partir de algunas preguntas que se les pudieran formular. Y obviamente la primera es, ¿qué es obligación? Entonces, me gustaría que pudiéramos abordar ese tema y yo voy a indicar a algunos de ustedes así aleatoriamente para que pudieran compartir alguna opinión. No teman, no tengan miedo de equivocarse, todos nos equivocamos, no hay nadie que sea perfecto, todos tenemos falencias, debilidades, desafíos, inconsistencias, así que no se preocupen, estamos todos aprendiendo. Ok, tengo aquí a Yulisa, Yulisa Beatriz. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Buenas tardes, Lick. Buenas ¿Me tardes, escucha? Yulisa. Vaya, esa palabrita, obligación, ¿qué Es idea, qué entiende usted por obligación? que eh, es un deber o un compromiso que una persona tiene que hacer o dar, Ok, ya muy bien. sea por la ley, un acuerdo o tal vez por una norma. Ok, muy bien, Yulisa. Gracias, gracias. Excelente, excelente respuesta. Veamos ahora Francisco Calix. ¿Qué me dice usted con respecto a ese concepto de obligación? ¿Cuál es la definición que usted podría compartir? Francisco, ¿puede Escucha, actuar? Ok, le escuchamos. pues desde el ámbito de la materia, pues creo que es aquella responsabilidad que adquirimos, ¿verdad? Ante ya sea un contrato, pues yo estuve leyendo un poco acerca de la materia y pues creo que uno de los elementos es un creador y un deudor, ¿verdad? Mm, Creo que va enfocado a eso, un poco a la materia.
Ujú. Y pues más que todo aquella obligación que se adquiere por medio, ¿verdad?, de este acuerdo o contrato que se lleva a cabo entre estas dos partes. Ok, Pues muy bien. Muy solamente. bien. Sí, sí, está bien. Muy bien, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente me gustaría escuchar a Briseida. Briseida, y en opinión suya, ¿qué sería una obligación? Buenas tardes, Buenas tardes. pues para mí siento que es como un compromiso que una persona tiene ya sea de dar o de hacer algo. Ok. Muy bien, muy bien. Obviamente cada uno tenemos una idea, eh, tal vez un poco informal, ¿verdad?, de lo que es una obligación, pero obviamente es una idea exacta. Ah, Ustedes vienen de estudiar una asignatura que tiene que ver con el patrimonio, recuerdan, derecho patrimonial. Obviamente es un estudio que hicieron acerca de los bienes y más jurídicamente hablando de los derechos reales. Vamos a tratar de desarrollar la definición de obligación considerando dos puntos. Primero, que no existe en nuestro Código Civil una definición, llamémosle legal, de lo que es obligación. Ese es como un punto de partida. No tenemos en nuestro código una definición legal de lo que es obligación, a diferencia de otros conceptos que el legislador sí se encargó de definir. Por ejemplo, ¿alguien me puede indicar cómo comienza el Código Civil en su artículo 1? ¿Qué es lo que dice el artículo 1? Lo pueden ver si gustan. Y una vez que lo tengan, me indican qué es lo que dice ese artículo 1 del Código Civil. A ver, Jesly. Listo. Artículo 1. La ley es una declaración de la voluntad soberana que manifiesta en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Excelente. Gracias, Jesly. Como vemos, el Código Civil comienza con una definición. Es decir, comienza definiendo, en este caso, lo que es la ley. Así comienza el Código Civil. Y cuando ustedes leen el Código Civil, van encontrando un montón de definiciones. Recuerden, una definición es como la explicación que se da de un concepto. Es decir, es la forma en que se describe o en que se indican cuáles son los componentes o las características de un concepto a través de una definición para poder, gracias a la definición, eh, comprender cuál es la naturaleza o la esencia de ese concepto y de qué manera ese concepto se distingue de otros conceptos. Vaya, por ejemplo, el diccionario de la lengua es el que se encarga de indicarnos cuáles son las definiciones de las distintas palabras, pero es un diccionario, llamémosle genérico. El Código Civil, en este sentido, cuando hace definiciones, es casi equivalente a un diccionario, solo que es un cuerpo legal, es un cuerpo normativo. No deja de ser hasta contradictorio, por cierto, ya que la función, la misión, el objetivo de una ley, de un cuerpo normativo, de un código, no es dar definiciones. Eso dejémoslo para los tratadistas, para los profesores, para los diccionarios, que ellos sean los que den definiciones. Pero nuestro Código Civil tiene, podríamos decir, ese defecto, ¿no? Ese defecto de que da definiciones, comenzando con el artículo 1, en el cual se nos define qué es la ley. Y así podemos encontrar cantidad de definiciones a lo largo de todo el código. Pero llama la atención que no encontramos
una definición de obligación. No la encontramos. De hecho, el primero de los artículos que hace referencia a esto de la obligación es precisamente el artículo 1308, que en lugar de definir lo que es una obligación, nos indica cuáles son sus fuentes. El artículo 1308 del Código Civil, que es un artículo que ustedes deben por allí anotar, escribirlo, ¿verdad? Para que no se les olvide, es el primero y nos da lo que es las fuentes de las obligaciones, pero no nos da una definición de obligación. Ahora, para poder encontrar una definición de obligación, tenemos que, como quien dice, utilizar... Jóvenes, sí, ¿verdad? Hola, hola. ¿Me están escuchando, jóvenes? Confirmen, por favor. Sí, mira. Ok, ok, gracias. Vale, les decía que para poder encontrar o formular una definición de obligación, vamos a utilizar un concepto que es, ¿cuál es la palabra? Correlativo. Repito, un concepto que es correlativo al concepto de obligación. Y ese concepto correlativo es derecho personal. En otras palabras, y ojalá que esto a ustedes les resulte claro, a toda obligación corresponde un derecho personal, llamado también crédito. Uno de sus compañeros mencionó que había estado leyendo un poco acerca de la materia de obligaciones y que había leído sobre la existencia como parte de los elementos de la obligación de un deudor y de un acreedor. De hecho, es importante saber que no puede haber obligación sin la presencia de estos dos componentes subjetivos, el deudor y el acreedor. Es, como dicen algunos autores, como los dos lados de una misma moneda. Si usted, por vía de ejemplo, toma una moneda en sus manos, se va a dar cuenta que tiene dos caras, dos lados. En esas caras aparece algo que es distinto de lo que aparece en la otra cara. Pero no quiere decir que sean dos monedas diferentes, sino que se trata de la misma y única moneda. Disculpe, no sé si soy Pero yo, no le escucho bien. Hola. El concepto de creo sí que hay problemas con el audio por el momento. se perdió Sí, el no se audio. escucha bien. Creo que es por sus audífonos, Juancho. Este, ¿Y ahorita están escuchando? Ahorita ya sí se le escucha claro. Ok, ok. Sí, ahorita sí. Sí, perfecto. Déjenme hacer algo aquí porque creo que tengo algo. Déjenme un segundito. Solo quiero. mm, Bluetooth. Lo que voy a hacer es que lo voy a olvidar para que ya no se vuelva a conectar aquí. Ok. ah, Les decía que para poder comprender el concepto de obligación tenemos que remitirnos a un concepto que es correlativo y es el concepto de derecho personal o crédito, ya que una obligación en el fondo, en el fondo es como una moneda que tiene dos caras. Igual, la obligación es una de las dos caras de una moneda y la otra cara de esa moneda llamada obligación es el derecho personal o crédito. Es como quien dice, mire, no puede haber
deudor si no hay un acreedor. Y viceversa, no puede haber un acreedor si no hay un deudor. Es como decir padre e hijo. Son también conceptos correlativos. No puede haber un hijo que no tenga padre, como igualmente no puede haber un padre que no tenga un hijo, porque si le vamos a llamar padre, es porque tiene un hijo. De lo contrario, no le llamaríamos padre. Entonces, el concepto padre e hijo son también conceptos correlativos entre sí, que se correlacionan mutuamente. A cada padre corresponde un hijo igual, a cada obligación corresponde un derecho personal. Y como sí tenemos una definición de derecho personal, nos vamos a remitir a ella en el artículo 567 del Código Civil. Miren, desde ya les anticipo que el artículo 567 del Código Civil, repito, se lo tienen que aprender de memoria. Desde ya les anticipo que este es uno de los artículos que haríamos bien en memorizar. Y yo sé que cualquiera podría decir, pero licenciado, ¿cómo usted está hablando de memorizar en el año 2026? No, hombre, eso era de hace 2 décadas o más. Pero no es cierto. Mire, en la medida que usted se esfuerza porque se impregnen en su mente y en su memoria los conceptos y las definiciones de los mismos, en esa medida usted va a saber. Porque de lo contrario, usted va a quedar siempre sin poder saber. Eh, bueno, hay que pagar un precio, por supuesto, ¿no? Para ello, pero en la medida que usted esté dispuesto a pagar ese precio, en esa medida va a poder, repito, saber. En eso consiste el aprendizaje. Claro, no lo va a utilizar como un método mecánico, automatizado, como que si usted fuera un lorito o una lorita. No, por supuesto que no. Yo no le estoy diciendo que usted simplemente memorice sin entender lo que está memorizando. No, primero tiene que entenderlo y luego hacer un esfuerzo para que esas palabras queden grabadas en su memoria. Y de esta manera, insisto, usted va a saber. Si no, pues se va a quedar en el vacío o en la ignorancia. Bien, voy a pedirle a Daniel Viera, que nos ayude a leer el artículo 567 en voz alta para todos. Daniel, active su micrófono, por favor. Sí, solo me confirma si me escucha. Le escucho perfecto. Perfecto. Las cosas incorporales o derechos se dividen en reales y personales. Derecho real es aquel que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbre activas, el de prenda y el de hipoteca. Derechos personales son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por disposición de la ley, están sujetas a las obligaciones correlativas. Ok, gracias, Daniel. Muy bien. Vaya, según este artículo 567, el cual es muy fácil de recordar, porque si se fijan, 5, 6, 7, artículo 5, 6, 7, ¿a quién se le puede olvidar un número tan fácil de recordar? Entonces, según este artículo 5, 6, 7, las cosas incorporales, como quien dice, las que no son corporales, otra vez, según esto, implícitamente, el legislador civil nos está diciendo que hay cosas corporales, es decir, cosas que tienen cuerpo, cosas que son tangibles, cosas que tienen una existencia física o material, cosas que se pueden tocar, cosas que se pueden sentir con los sentidos normales, pues como el tacto principalmente, tangibles. Hay cosas así, pero también hay cosas incorporales, es decir, que no tienen un cuerpo, pero que aún así tienen una existencia real, legal.
existencia legal. Y a esas cosas incorporales se les llama también derechos. Y según este artículo, los derechos pueden ser de dos clases: derechos reales y derechos personales. Y este artículo nos define qué vamos a entender por derecho real y qué vamos a entender por derecho personal. El concepto que nos interesa ahorita es el de derecho personal, pero para comprenderlo necesitamos también recordar el concepto o la definición, mejor dicho, del concepto de derecho real. Y fíjense qué interesante. Derecho real es el que se tiene sobre una cosa, sin referencia a determinada persona. Fíjese cómo lo define el legislador al derecho real, diciendo, en principio, real viene del latín res, que significa precisamente cosa en español. O sea, derecho real es como derecho de las cosas. Derecho real es el que se tiene sobre una cosa. Pero eso sí, sin referencia a determinada persona. Esto podría parecer un poco difícil de entender cuando dice sin referencia a determinada persona. Pero lo que está significando es que el derecho real es una relación directa entre el titular y la cosa sobre la cual se tiene ese derecho. Repito, una relación o vínculo directo entre el titular del derecho y la cosa sobre la cual ese derecho recae, sin que tenga nada que ver otro individuo, otra persona distinta del titular. Una relación, repito, directa, absoluta incluso. Erga omnes es un término latino que significa con respecto a todos. Se lo voy a escribir porque me gustaría recomendarles también que cuando ustedes escuchen algún término que resulte inédito o desconocido, pues no dejen de anotarlo en sus apuntes, en sus cuadernos y luego buscar alguna definición. Hoy es tan fácil encontrar definiciones y explicaciones y ejemplos y casos puntuales gracias a la tecnología y los avances de la inteligencia artificial. Entonces, pero es importante poner, digamos, ese detalle. Erga omnes significa con respecto a todos. Como quien dice, si yo tengo un derecho real, que es el que tengo sobre una cosa de manera directa, lo tengo con respecto a todos los demás. Como quien dice, nadie puede válidamente estorbarme, impedirme o obstaculizar el ejercicio que yo tengo de ese derecho. El artículo también se encarga de enumerar de manera taxativa los derechos reales. Otro término que a lo mejor usted no lo comprenda muy bien y es el término taxativo o taxativa. Taxativo o taxativo significa completo, significa total, significa no hay más. Lo taxativo es como quien dice lo que está completo. Ya no hay más casos que se puedan enumerar. Si una lista, si una enumeración es taxativa, está completa. No hay nada más que se pueda incluir dentro de ella. Entonces, la enumeración que el Código Civil en el artículo 567 nos hace de los derechos reales es, insisto, una enumeración taxativa. En otras palabras, estos son los derechos reales y no hay otros, no hay más, según, insisto, el Código Civil. Así que este listadito de derechos reales debemos, obviamente, conocerlo al dedillo.
Conocerlo como conocemos nuestro nombre propio y la dirección en la cual vivimos, nuestra edad, la fecha en que nacimos. Conocerlo de manera suficiente. Dominio, herencia, usufructo, uso o habitación, servidumbre activa, prenda e hipoteca. Repito, este listado de derechos reales debemos conocerlo y recordarlo. Bien, derechos personales, termina diciendo, son, y aquí viene lo relevante, los que solo pueden reclamarse de ciertas personas. De ahí su nombre, derecho personal. Es decir, no es un derecho que recaiga directamente sobre una cosa erga omnes, con respecto a todos. No, es un derecho que se tiene para reclamar a una persona una prestación, una prestación. Entonces, el derecho personal, repito, es aquel que solo puede reclamarse de ciertas personas. Que dice el código, que por un hecho suyo, ojo, aquí el artículo se está prácticamente metiendo en lo que son las fuentes de las obligaciones, cuando dice por un hecho suyo. Es decir, hay algo que esa persona hizo y que la tiene en esa situación jurídica de tener que realizar en beneficio de otra esa prestación. Hay algo, repito, que esa persona hizo. A eso se refiere cuando dice que por un hecho suyo, un hecho, algo que esa persona hizo. O, aunque no haya hecho nada, pero la ley dispone que realice esa prestación. Por eso dice aquí que por un hecho suyo o por disposición de la ley están sujetas a las obligaciones correlativas. Entonces aquí prácticamente el legislador está mezclando los dos conceptos tal como se los expliqué anteriormente, como lo que son conceptos correlativos o las dos caras de una misma y única moneda. De tal manera que si usted tiene o es titular de un derecho personal, usted es un acreedor. Ahora, si usted, por un hecho suyo o por disposición de la ley, es el sujeto al cual se le reclama una prestación, entonces usted es el deudor. Así de sencillo. En otras palabras, una obligación es un vínculo jurídico establecido entre dos o más personas, en virtud del cual una de ellas está facultada para reclamar de la otra el cumplimiento de una prestación. Esa es, digámoslo así, la definición tal vez más común, más popular de obligación, que por cierto puede expresarse esa definición desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del acreedor o incluso desde la perspectiva del deudor. Ah, algunos autores han dado definiciones desde esa doble perspectiva de la obligación, pero lo que resulta tal vez básico o elemental es eso, ¿no? Vínculo jurídico entre dos o más personas en cuya virtud una de ellas, llamada acreedor, está facultada para reclamar de la otra, llamada deudor, el cumplimiento de una prestación, que como muy bien lo dijo otra de sus compañeras, puede ser dar, hacer
o no hacer algo. Entonces, quisiera yo, porque a veces uno tal vez habla, pero no aterriza, pero me gustaría que ustedes incluso escribieran esta definición primigenia, sencilla de obligación, pero que no se les vaya, digamos, a escapar ningún detalle, ¿verdad? Para que tengan un manejo, tal vez no tan depurado, pero por lo menos un manejo un poquito más técnico del que tienen actualmente. Obligación es el vínculo, esto no debemos olvidarlo, porque toda obligación es una relación jurídica, es un vínculo, eso es lo que comienza la definición de obligación, es el vínculo, pero no es un vínculo común y corriente, sino que es un vínculo jurídico, lo que significa que es una relación que está tutelada, amparada, protegida por la ley. Es una relación que no es arbitraria, no es caprichosa, no es, como quien dice, relativa o si yo quiero o no quiero, sino que es una relación de derecho. Dígame, Anthony. Y quiero preguntarle si aparte de crear una acción para recibir o obtener una obligación, pudiesen surgir obligaciones sin que la persona a la cual se llega a denominar deudor pueda caer en esa categoría sin haber hecho reacción alguna. Por ejemplo, se me Oh, ocurre oh, que, por que yo supuesto. tenga una casa, un árbol, y este árbol viene un viento, lo bota y cae en la propiedad del vecino. Entonces no hay acción de parte de la persona a la cual se puede llegar a pedir que repare la casa. Ok. Muy excelente planteamiento, Anthony. Muy excelente. Déjeme hacer una cosa. Déjeme terminar la definición de obligación y luego pasamos a comentar un poco lo que yo voy a denominar hechos ajenos. Como dice usted, hechos que no son propios de la persona que cae en esa categoría de ser deudora de otra, sino que es un hecho ajeno. Entiéndase por ajeno que puede ser de otro individuo de la especie humana o incluso de la naturaleza o, por qué no decirlo, hasta de un aparato, de un objeto. Usted podría, por vía de ejemplo, tener su vehículo, dejarlo estacionado frente a su casa, la cual pues es una pendiente, y a lo mejor se le olvidó a poner bien fuertemente el freno de mano o no lo puso y de repente el vehículo empieza a moverse, ¿no? Es decir, ya lo vamos a comentar. Y muy buena pregunta, muy buena pregunta. Déjeme culminar con esta definición para que, insisto, después de escribirla, ¿por qué no? Miren, no tengan pena en intentar memorizar. No tengan pena, no es pecado, no es pecado, no es delito, mucho menos delito. Vínculo jurídico establecido entre, y esto es clave, dos o más personas. Fíjense bien, dos o más. Es decir, no puede haber obligación cuando solo hay una persona. O sea, usted no puede ser acreedor y deudor al mismo tiempo con respecto a una misma prestación. No, no, es imposible, es absurdo, no se puede, material ni jurídica ni en ningún sentido, que una persona sea acreedora de sí misma y deudora de sí misma. No, 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 eso es con relación a otro u otros, ya que puede haber obligaciones con pluralidad de sujetos, ya sea en el lado del deudor o en el lado del acreedor. Repito, lo que no se puede es que sea un vínculo entre una sola. Eso es absolutamente imposible. Por eso digo entre dos o más personas, en cuya virtud
Es decir, en virtud de ese vínculo o por causa de ese vínculo, debido a ese vínculo, en cuya virtud una de ellas, llamada acreedor, está facultado. Y vamos a utilizar este adjetivo legalmente para exigir o reclamar, son palabras sinónimas, de otra u otras, vamos a ver, una de ellas, una o varias de ellas, llamadas o llamada acreedor, está facultado legalmente para exigir o reclamar de otra u otras el cumplimiento de una prestación, la cual puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Ok. Esta sería, repito, una definición muy sencilla, muy lacónica incluso, eh, pero bastante popular. En cualquier libro usted la puede encontrar. Obligación, vínculo jurídico entre dos o más personas, en virtud del cual una de ellas, llamada acreedor, está facultado para exigir de otra, llamada deudor, eso se me olvidó, u otras, llamada deudor, el cumplimiento de una prestación, la cual puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Si lo viéramos desde la óptica del deudor, la misma definición, tendríamos que cambiar un poquito los términos y lo vamos a ensayar. Lo vamos a ensayar para darle una óptica ya del lado del deudor. Obligación es el vínculo jurídico establecido entre dos o más personas en cuya virtud una o varias de ellas llamada deudor, fíjense el cambio que estoy haciendo. Aquí no es que esté facultada, sino está en la necesidad. Ah, aunque sea repetitivo, pero no es una necesidad común y corriente. No es una necesidad que no esté igualmente tutelada por la ley, sino que es una necesidad jurídica, una necesidad de derecho. En la necesidad jurídica de, vamos a ver, está en la necesidad jurídica de satisfacer en provecho de la otra u otras llamada acreedor una prestación. ¿Ven cómo, casi utilizando las mismas palabras, hemos dado una definición de obligación ya no desde la óptica del acreedor, como persona facultada para exigir, sino desde la óptica del deudor, como persona colocada en una situación especial, la situación de tener que satisfacer en beneficio de la otra, llamada acreedor, una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Fíjense bien que esta situación del deudor en realidad es una anormalidad. Es decir, no es algo que sea normal. Es importante que sepamos que la obligación es fuera de la norma, o sea, no es normal que una persona esté obligada. Lo normal es no estar obligado. Eso es lo normal. Es decir, si usted está obligado a algo, está en una posición, llamémosle extraordinaria, especial, diferente de las demás, que en teoría no debería. O sea, es que miren, la regla general
o el estado natural de una persona es no tener obligaciones. De hecho, ese vínculo jurídico es una restricción a su propia libertad. Es decir, el estar obligado, y como la misma definición lo dice de antaño, obligado, es decir, bajo un ligamen, bajo un lazo, bajo una atadura. Estar obligado es como estar encadenado. O sea, es estar fregado. O sea, si usted está obligado a algo, su libertad está comprometida. No estoy hablando de la libertad ambulatoria. O sea, no es que por estar obligado y no cumplir lo van a meter en una prisión. No, no se trata de eso, pero sí su libertad en cuanto a la disposición de ciertas conductas, de ciertos comportamientos, de ciertas actividades y a veces de ciertas cosas, como dinero, por ejemplo, o cualquier otra cosa que usted esté obligado a dar. No sé si me estoy explicando, espero que sí, pero el punto aquí es de que si usted está obligado a algo, está en una situación especial, en una necesidad jurídica, porque si quiere usted desligarse, desobligarse, entonces tiene que cumplir, tiene que satisfacer, ya que si no lo hace, hay consecuencias que en su momento vamos a analizar porque forman parte de los efectos de las obligaciones, que es parte de la teoría general, tal como lo vimos en su momento, los efectos de las obligaciones. Bien, pasemos ahora a hacer un comentario con respecto a la pregunta que nos hacía el compañero. Mire, las fuentes de las obligaciones, que por cierto, aprovecho para decirles que vamos a hacer un trabajo de investigación bibliográfica llamado las fuentes de las obligaciones. Desde ya vayan buscando algún material, algunos libros, algunos ensayos, algunas tesis, algunas monografías sobre las fuentes de las obligaciones, porque vamos a preparar un trabajo escrito, sumativamente lo vamos a evaluar y luego vamos a hacer algún tipo de exposición o defensa de nuestro trabajo escrito, porque miren, yo soy consciente de que a veces participamos en actividades colaborativas y algunos trabajan y otros no. Ahí no nos vamos a dar mentira unos a otros. Entonces, una vez que usted colaborativamente haga la investigación en equipos, que en su momento vamos a definir las reglas y las características, pero después, aunque sea una o dos preguntas, se le van a hacer sobre eso y usted tendría que demostrar con sus respuestas que sí trabajó, que sí, por lo menos lo leyó el trabajo, aunque sus compañeros se lo hayan hecho. Bueno, entonces, las fuentes de las obligaciones son varias. Les decía yo que en el Código Civil, en el artículo 1308, el código precisamente comienza, en vez de definir lo que es obligación, comienza indicándonos cuáles son las fuentes. Y nos dice en este artículo 1308 que las obligaciones nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos, faltas y la ley. No es todavía el momento como para analizar en detalle estas fuentes, pero nomás les voy a anticipar que esta enumeración que hace el artículo 1308 no es taxativa, a diferencia de la lista que nos da de los derechos reales, ¿recuerdan? Esta no es taxativa, en el sentido de que hay obligaciones que nacen de otras fuentes no mencionadas aquí, no mencionadas aquí. Y es que en su momento vamos a aprender que esta lista, este listado de fuentes, surgió en realidad de un error, de un malentendido.
cuando se hizo una traducción de ciertos textos del derecho romano al derecho francés, en el cual no se interpretaron bien algunos conceptos, se tradujeron mal y se pensó que eran fuentes autónomas cuando en realidad no lo eran. Pero bueno, de eso vamos a hablar después. A lo que quiero llegar aquí es que de estas fuentes, y como lo decía el 567, algunas de ellas son por un hecho suyo, algunas. Por ejemplo, un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, una falta. Podríamos incluirlo en esa categoría de que se trata de un hecho suyo, es decir, de algo que el deudor hizo. Pero aquí tenemos una categoría más amplia, más genérica, y es precisamente la ley. Entonces, de repente, habrán algunas obligaciones cuya fuente no será un hecho suyo, es decir, un hecho del deudor, o, como lo decía el compañero, algo que el deudor hizo, él pues por su propia voluntad, sino algo que simplemente él no lo hizo, pero la obligación se la impone la ley. En ese sentido, para los abogados se, digamos, se crea el deber profesional de estudiar los distintos cuerpos normativos, las distintas leyes, porque de repente usted va a encontrar algunas normas, algunas disposiciones legales que son la ley y que imponen obligaciones a alguien, aunque no haya hecho nada de su propia voluntad, ya sea con o sin la intención de producir esa obligación, pero que en definitiva igual lo va a obligar. En ese sentido, habría que buscar en la ley, por ejemplo, si eh, por tener usted un árbol dentro de su propiedad, cuyas ramas trasciendan el espacio aéreo de lo que es su propiedad, y a consecuencia de un evento fortuito como una tormenta, un huracán, un rayo, repito, habría que ver si dentro de la ley existe una norma que lo responsabilice, que lo obligue a indemnizar el daño ocasionado por algo que de alguna manera se debió, tal vez no a un hecho suyo directo e inmediato, pero probablemente al hecho de mantener un árbol, un vehículo, un edificio, qué sé yo, una antena en situación tal que pudiera preverse que bajo ciertas circunstancias podría ocasionar un daño. Obviamente, es importante también saber que usted no va a veces a encontrar, como quien dice, cada caso que puede darse en la vida regulado o previsto en la ley. No, es cierto que el legislador trata de tener un alcance más allá de lo evidente, pero no siempre es posible. Y a veces habría que aplicar no la ley para resolver casos como ese, sino más bien la prudencia, el sano juicio, el buen sentido, la razón natural, para poder, en alguna medida, incluso imponer una obligación, como que dice, siendo la fuente una decisión judicial. Una decisión judicial. Recuerden, no todas las fuentes de las obligaciones están dadas en este artículo. Hay otras fuentes que en su momento vamos a estudiar. Ok, siendo la 1:50, ya es hora de la actividad de la prueba diagnóstica. Repito, ustedes la pueden encontrar en tareas. La clave es hola, y en todo caso les voy a enviar en el grupo de WhatsApp el enlace para que puedan trabajar ahorita mismo con la prueba diagnóstica.
Vamos a ver. Aquí estamos. Bien, vamos a dejar entonces la grabación ahorita. Vamos a dejar que se reproduzca y la voy a subir y luego comparto con ustedes el vínculo. Es todo por ahora. Trabajen ahorita con la autoevaluación. Tienen hasta las 2:20 para terminarla. ¿Alguna pregunta antes de finalizar la sesión? Ok, es todo por ahora. Cuídense mucho.